Ahí vamos. Está preparándose. Ujú. Ok. Ahí estamos en vivo. Gloria a Jesús. Estamos en victoria. Aleluya. Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ok, so vamos entonces, estamos en vivo. Este, vamos a darle, ¿verdad?, oportunidad a todos aquellos que quieran participar. Yo compartí el enlace de la clase de Zoom. So, estamos dando unos minutos antes de oficialmente comenzar. Hoy vamos a tocar sobre la iglesia de Esmirna. Así que bendiciones a todos en esta tarde. Con nosotros nos acompaña nuevamente el evangelista Martín Rivera y mi Amén. amada. Dios les bendiga. Saluda, saluda, saluda. Es que te corté ahí de momento, disculpa. Dale, saluda. Amén. Dios me los bendiga, amigos y hermanos que van a estar conectados en esta segunda parte del estudio bíblico sobre el libro del Apocalipsis. Amén. Bendiciones. Entonces conmigo también me acompaña mi amada esposa, Tania. Saluda. Dios le bendiga, amada iglesia del Señor. Muchas bendiciones en esta hermosa tarde. Pues aquí estamos, vamos a instruirnos, vamos a seguir preparándonos para este estudio que es lo que nosotros necesitamos, alimentarnos de esa palabra espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Bendiciones, Cristo. bendiciones. Bueno, nosotros para darle comienzo vamos a entrarle en una oración en lo que la gente se van acomodando y van viendo que estamos transmitiendo en vivo. Tania, tienes el honor de llevarnos en oración en esta tarde. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos preparados en esta hermosa tarde. Gracias, Señor. El Señor me los bendiga y me los prospere en este día. Amén. Santo. Padre amado, te Gracias, damos Señor. gracias, bendito Jehová, en esta hermosa tarde, Padre, que nos has permitido, Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, Padre, de estar reunidos, porque dice tu palabra que donde están dos o tres, ahí está tu presencia, mi Dios amado, y así lo creemos, Padre de la gloria, bendito Jehová. Señor Espíritu Santo, paséate en este lugar, Padre, paséate, mi Dios amado, en nuestras vidas, Padre de la gloria. No olvidándonos primeramente, Señor, en este Gracias, día, en Señor. esta hora, Señor, que perdone nuestros pecados, mi Dios amado, perdona nuestras ofensas, Señor. Y si en algo, Señor, nos hemos olvidado, Padre, ante ti lo ponemos a cuenta, mi Dios amado. Mi Dios Gracias, de la Señor. gloria, bendito Jehová, danos entendimiento, sabiduría de lo alto. Santo, sí, Señor. Dios, de tu mano poderosa, Señor, en este estudio, Padre, para que sea a muchas personas más compartido, Señor. Que sea de bendición tanto para nuestras vidas como para tu pueblo, mi Dios amado. Sea usted, Señor, ministrando, Padre, enviando palabra de lo alto, mi Dios amado. Sea usted, Señor, dándonos sabiduría, Señor, Padre de la gloria, para poder entender y comprender y así esta palabra sea de bendición, Señor, y poderla repartir, Señor, porque tú es tu alimento, mi Dios amado. En el Santo. nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, detenemos al hombre fuerte de las tinieblas, Padre. Gracias, Señor. Señor, tenga el control y el dominio, Padre, en todo lo que se quiere, Señor, interponer, Padre, para que sea su palabra, Señor, Padre, publicada, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Oh, Amén. gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Gracias, Señor. papá. Gloria al que vive bien. Vamos a oficial así mente comenzar. Son las 5:38, dependiendo del reloj y de la ubicación donde usted se encuentre. Puede ser que sean las 5:40, no importa qué. Faltan 20 minutos, vamos a aprovechar bien el tiempo. Amén. Primero que nada, voy a hacer varias notas aclaratorias. Número uno, si usted no ha visto cuando comenzamos primero, yo le encarezco que usted vaya y vea el primer video donde nosotros comenzamos la serie. ¿Por qué? Porque para evitar tener que hacer
pasos, ¿verdad? Retroactivos de tener que repetirnos de la clase previa, aunque sí vamos a tratar de tocar algunos puntos de, ¿verdad? De qué pudimos aprender de las clases previas. Siempre nos Sí, gusta hacer señor. eso, pero tratar de tener que resumir la clase anterior, lo que va a hacer es que nos va a atrasar un poco. Así que yo le encarezco que vaya, busque el video y analice para que así, ¿verdad? Vea un poco. Segundo, es importante notar de que nosotros lo que estamos haciendo es simplemente un pequeño resumen. No es posible tratar de nosotros realmente abarcar en esto con mucha profundidad. Pues, ¿por qué? Porque no, la intención de nosotros no es, ¿verdad? Hacer eso. Ah, Nosotros siempre encarecemos de que si usted quiere realmente indagar más y embadurnarse bastante sobre el tema del apocalipsis, hágalo en su tiempo libre y claro, hay mucha materia, hay muchos recursos, ah, de muchas personas han enseñado esto a profundidad. Esto lo hacemos con el fin de ser más bien como un apetitivo para que usted se pueda motivar a usted mismo a indagar más en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis realmente es profundo, y es algo que no se puede abarcar en una hora o hora y media. Tercero, nuevamente, lo que nosotros hacemos, bajo ninguna circunstancia, eh, lo hacemos bajo la presunción de que nosotros lo sabemos todo. No somos expertos como tal ni nada por el estilo. Y claro, quiero que sepa bien y esto se va a notar una vez que nosotros lleguemos que terminemos con las 7 iglesias, cuando vayamos comenzando desde el capítulo 4 en adelante. Es amén. importante, usted se va a dar de cuenta que hay varios puntos de vista en términos del apocalipsis. Mm, mm, Y esos puntos los vamos a tocar sobre pretribulacional, medio tribulacional y post-tribulacional. yes. Donde usted se ubique, eso es asunto de usted. Yo tengo un punto de vista que no intento, ¿verdad? Eh, Tratar de alguna manera imputar a las personas a la fuerza. A última hora, cada punto de vista tiene, ¿verdad? Aparentemente una base bíblica donde la gente hace referencia, pero no obstante, pues nosotros siempre nos vamos a posicionar en la que Gloria a nosotros Dios. creemos y eso más adelante lo hablamos. Te alabo. Pero para hablar un poco, ¿verdad? Sobre, no sé si quieren, ¿verdad? Hablar un poco sobre qué fue, ¿saben? Un poco de lo que se aprendió, ¿verdad? De la clase anterior, algo que quieran comentar para poder nosotros tocar ese punto. Amén. Por lo menos yo puedo hablar de lo que yo aprendí. Amén. De la primera lección o la primera clase, aprendí que lo que sucedió con la iglesia de Efeso, aleluya, fue que se enfocó más en las obras y se olvidó de la búsqueda, de, de la búsqueda, ¿verdad? De tener esa vida íntima, espiritual con Dios. Se enfocaron más en las obras y se olvidaron de buscar a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Algo que quiera comentar, Dania. Sí, claro, o sea, de mucho que aprender porque también hablamos, por ejemplo, el fin de las iglesias, Sí. el fin de las cosas, el fin de la era de la gracia de Dios, aleluya, el periodo de los años de Daniel y también añadimos también a la vida de Pablo también en el terreno de entrenamiento que estuvo Pablo, que es el cual se está manifestando ahora, aleluya. Santo. Entonces son temas muy interesantes en esta tarde, pues que hemos tocado y vamos a seguir estudiando lo que sigue. Amén. Amén. Y claro, lo importante de la iglesia, de lo que realmente lo que resalta de la iglesia de Éfeso es que, como dijo el hermano Martín,
Era una iglesia que era una iglesia envuelta en acción, hacía buenas obras, obviamente, y tenía varias cualidades que el Señor detalló e indicó que, o sea, una cosa que debemos de considerar en todas estas iglesias es que el Señor está pendiente, el Señor no está ajeno de lo que las iglesias, ya sea universalmente o las iglesias individuales, hay que llegar a la conclusión de que el Señor está pendiente. No es nada más el pastor, es Dios, o sea, el Señor está pendiente de lo que cada una de las iglesias está haciendo. O sea, está muy al tanto de lo que estaba. Entonces, con la iglesia de Éfeso aprendimos de que el Señor sabía que hacía buen trabajo, que era una iglesia que no toleraba el mal y el pecado, pero decayó en lo que se considera el primer amor, las primeras cosas, lo más importante. Y pues hoy nosotros vamos a tocar la segunda iglesia, que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Entonces, te voy a pedir al hermano Martín que nos lea. Incluso incluí en la página de Facebook, incluí el texto bíblico que vamos a estar considerando, que es el Amén. capítulo 2 de Apocalipsis. Y le voy a pedir al hermano Martín que nos lee el mensaje a la iglesia de Esmirna. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, aleluya, y vivió. Dice esto, aleluya. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, aleluya. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas, aleluya. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, aleluya, en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Gloria a Dios. Eso es poderoso, ese mensaje. De muchas cosas. Sí, ese mensaje a Esmirna es poderoso. So, en este slide que le estoy mostrando, pues muestra varios puntos que queremos considerar sobre esta iglesia. Y lo primero que tú leíste es lo que se le considera lo que es la presentación de Cristo. Cómo Cristo se presenta a cada una de la iglesia. Con la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero, o el primero y el último, o el alfa y el omega. El que estuvo muerto y vivió. Es interesante que aquí la presentación es una. Primero que nada, cuando dice primero y el postrero, primero y el último, le está indicando que es, o sea, es antes de él no ha habido ninguno. Y después de él no habrá ninguno tampoco. Amén. O sea, está dejando saber que él es único en su clase. Y luego dice el que estuvo muerto y vivió. O sea, está dando una presentación sólida y fuerte. Y luego el reconocimiento que él le da a esta iglesia, nuevamente está haciendo énfasis de que yo conozco tus obras. Conocer aquí está hablando que está al tanto, que está pendiente. Y dice, conozco no tan solamente tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú no sabes que tú eres rico, porque pobreza en ocasiones
uno de los problemas que estamos teniendo, y esto tenía yo una conversación con el amigo mío, y Santo. le decía, el problema que el ser humano tiene es que constantemente se mide por lo que tiene o por lo que alcanza a tener en la vida. Exacto. Ujú. Y en cuanto a las cosas de Dios, eso no es lo que determina tu nivel de pobreza o riqueza. Él le dice, yo conozco que según la percepción de la gente, tú eres pobre, pero yo te digo que tú eres rico, porque el Señor estaba contando que la riqueza aquí de cualquier cristiano es lo que realmente posee en términos de reino, Sí, sí. no en términos, por ejemplo, por eso, y esto nuevamente estábamos conversando, a mí me encanta cuando entramos en estas conversaciones porque tengo una oportunidad de enseñar. Y yo estaba diciéndole al amigo mío, mira, Jesucristo se le acercaron tres tipos de personas. Uno le dijo, Señor, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Y él le dijo, las aves tienen nido y las zorras su cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. El segundo le dijo, Señor, Amén. seguiré donde quiera que tú vayas, pero deja primero que yo entierre a mi padre. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y el tercero le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que me despida de mi familia. Y le dijo, aquel que pone la mano en el arado, mira hacia atrás, no es digno de mí. Amén. Entonces le di una explicación amplia. Le dije, mira, no, el primero quería seguir al Señor, pero las intenciones que él pensaba era, este tiene que tener dinero, este tiene que tener lujo, este tiene que vivir en un palacio. Y el Señor le dijo, espérate un momento, porque conozco tus intenciones. Si tú te crees que yo vivo en un palacio, si tú te crees que yo estoy quedándome en un Aleluya. hotel de 5 estrellas, te equivocaste, porque donde me coja la noche, ahí duermo. Y si tú estás dispuesto a eso, pues entonces tú me puedes seguir, porque el reino no se considera ni se trata de riqueza ni de posiciones, Amén. ni de posesiones. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y al tercero, al segundo le dice, tú tienes que dejar que los muertos entierren a sus muertos. El reino de Dios no puede esperar por nadie. O sea, Aleluya. digo esta y enseño esto, y al tercero también era lo mismo. Le hablaba sobre enfócate. Y es porque en esta iglesia de Esmirna, el Señor le quería decir, yo conozco tus obras, conozco que estás bajo tribulación y que según la percepción tú eres pobre, pero tú eres rico de verdad, porque tú tienes lo esencial. Y luego Sí. le añade y dice, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son. Recuerdan que con Éfeso era algo muy similar. Él le dice, a Éfeso le digo, y tú has delatado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, a los que son Exacto. enviados, pero no lo son. Aquí le está diciendo, tú has encontrado blasfemo a los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hay un Aleluya. reconocimiento de parte del Señor ahí. Eh, Sí, comenta. amén. Me viene a mi mente con lo primero que se comentó, que me llama la atención cuando Jesús en esta carta que se le envió a la iglesia de Esmirna le dice, tú dices que eres pobre, pero en realidad tú eres rico. Uh-huh. Lo que yo puedo saber en cuanto a esa expresión es que Dios lo más que mira es la riqueza espiritual de una iglesia. Amén. Por ejemplo, podemos encontrar varios templos bien lujosos, con lo último en tecnología. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa iglesia es rica, Uh-huh. es Según la rica percepción de la en cuanto a gente. dinero, pero Exacto. será rica en cuanto a lo espiritual. Amén. Porque esta iglesia, como tú bien estabas explicando, estaba pasando, perdón, por pruebas y tribulaciones. Esta iglesia estaba siendo probada. Aleluya. Como toda iglesia debe de ser. Como toda iglesia.
Pero hablando de la iglesia de Esmirna, estaba siendo probada. Y con todo y eso se mantuvo. Amén. Aleluya. Aún con lo poco que tenía, se esforzaban por agradar a Dios. Por eso fue que Dios le dijo, tú dices que eres pobre, pero ante mis ojos tú eres rico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa es la idea. ¿Quiere comentar algo, Tania? Bueno, sí, es un poco de tela mucho que cortar aquí en este tema porque, como dice en el segundo, el reconocimiento de Cristo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. O sea, es lo que estamos hablando del tema anterior del comportamiento de la iglesia. Dios conoce nuestras obras, porque como yo vuelvo y recalco de lo que opiné la semana anterior, que Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy, el del siempre. Entonces, la iglesia ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Amén. Dios Amén. es el mismo. Nosotros los hombres cambiamos, pero Él no. Él tiene el mismo amor. Él es el mismo de ayer, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Recalcándole a los judíos. Él le dice, no lo son, sino sinagogas de Satanás. Entonces, ahora en este tiempo, ¿cómo Dios también nos dirá a nosotros? Ay, Dios mío. Y acuérdate que también, no, y eso es un punto interesante. Acuérdate que también lo que yo puedo percibir de esto es que no eran judíos realmente en el sentido, porque recuérdense que un judío real es una persona que se va a conocer por lo que valora, respeta y honra y teme en cuanto a las cosas de Dios. Amén. Pero Amén. una persona disfrazada de judío, de una persona piadosa, una persona que venera, ¿verdad?, las cosas de Dios, pues es una persona que se va a delatar. Y Esmirna tenía esta cualidad, igualita que Éfeso, que tenía la habilidad de poder discernir más allá de las apariencias, que de hecho es lo que debemos continuar haciendo en estos tiempos. Hay personas que vienen a las iglesias, no meramente una iglesia local, estoy hablando también en general, o sea, vienen a formar parte de la familia cristiana, pero en ocasiones uno tiene que realmente discernir las intenciones de las personas. Porque hay personas que hoy en día, como yo expliqué en la semana pasada, hoy cualquiera se trepa un título cristiano. Hoy cualquiera, hoy en día el saludo normal es, hey, Dios te bendiga, como si nada, y te lo está hablando y te lo está diciendo un santero, un impío. O sea, hoy en día el Dios te bendiga es tan común como es parte de un saludo. Entonces, esta iglesia tenía esa capacidad de poder discernir más allá del disfraz, más allá del talit que se tal vez llevaban, más allá de la túnica, más allá del hablar, más allá de la barba, más allá de todo lo que les hacía representar y decir, mira, yo soy judío. No, tú no eres judío, tú lo que es una sinagoga. Y no, mira esto, sinagoga de Satanás, lo que le está diciendo lo que le está diciendo es que estas personas eran el templo de Satanás y no del Espíritu Santo. Eso está bien profundo, pero quiero decir algo porque la gloria es del Señor. Hoy, precisamente, y para la gloria de Dios, yo estaba predicando un tema, y el tema que yo estaba predicando se titula Los infiltrados. Las personas que entran a una congregación disfrazada de cristianos, pero realmente van con otro propósito de hacer daño, de destruir. Claro, ese es el espíritu de Tobías y Zambalá. Exacto. Y ¿verdad? Y el Señor me ponía el decirle a las personas que estaban conectadas que
Eso sucede cuando en una iglesia ya no hay visión espiritual y le falta espíritu de discernimiento. Así es. Amén. Sí. No, y es tremendo, y por eso es importante que tengamos nosotros consciente, o tengamos en mente, que nuestras iglesias no es un club social. Exacto. La iglesia es la familia de Dios, Amén. es una familia espiritual, y todo lo que se vaya a hacer tiene que ser en ese respecto. Entonces, para continuar, el tercer punto en cuanto a reprensión, me encanta que esta iglesia no tiene ninguna. No se le encontró ninguna falta. No tiene ninguna falta. Eso no implica que es perfecta, porque la palabra en la Biblia, cuando se habla de perfección, habla de madurez. Y entonces lo que vimos en esta iglesia es que no hay ninguna reprensión. Pero Exacto. nuevamente, no porque eran perfectos, sino porque era una iglesia que parece estar, en congruencia con la palabra y con las demandas y las expectativas de Dios. Amén. Y el Señor miró a esta iglesia y no vio ningún asunto en que él tuviera que reprender. Mira, dichosos somos si no hay algo que el Señor nos tenga que reprender. Santo. Dichosos Ujú. somos, porque realmente, nuevamente, eso es lo ideal, de que no haya nada que el Señor nos llame la atención, que no haya nada que el Señor Aleluya. nos llame a capítulo, sino Sí. que esta iglesia no halló ninguna falta. Y yo quiero comentar algo sobre eso que tú acabas de decir. Ujú, El hecho de que el Señor le llame la atención a una congregación no quiere decir que el Señor está condenando ujú, prácticamente a esa congregación, sino que lo está reprendiendo para que caiga en cuenta, para que claro, recapacite, ujú, para que claro, arregle su proceder. Pero en el caso de Esmirna, como tú acabas de decir, el Señor no le encontró nada malo que decir. estaban pagando el precio, estaban sufriendo las consecuencias por ser servidores de Cristo, y y estaban en línea con el Señor. Santo, sí, Señor. En el cuarto punto, mandamiento de Cristo es que no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el Wow. diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Parece que en esos tiempos, pues había una gran persecución, y de tal manera que muchos de ellos estaban siendo encarcelados por testimonio del Señor, porque obviamente aquí esto no puede ser porque eran pillos, ladrones, porque eran unos Uh criminales, -huh. no. Eran simplemente, enemigos posiblemente del gobierno donde la iglesia estaba establecida. Eran, tú sabes, estaban siendo encarcelados y perseguidos, obviamente, por el nombre del Señor. Y dice, para que seáis probados. Quiere Aleluya. decir que el Señor estaba permitiendo esta persecución y este encarcelamiento de muchos de ellos, y este mandamiento de no temer. El mandamiento es no temer, no tengan miedo por lo que Exacto. van a padecer, porque van a ser echados en la cárcel, pero es para ser probado. Y dice, y tendrán tribulaciones por 10 días. Ahora, usted puede agarrar esto literal, 10 días literal, o Sí. simplemente puede esto implicar no necesariamente, ¿verdad? 10 días, sino un corto plazo. Uh -huh. Tendrán tribulación por un corto plazo. 10, a veces el número 10 es un número redondo. Uh -huh. este, Exacto. y, habla a veces de muchas cosas, pero no necesariamente, ¿verdad? Nuevamente, 10 días puede ser literalmente 10 días,
Pero yo creo que aquí la idea es a la iglesia dejándole saber que va a ser por un corto de tiempo. Le está dejando saber el Señor, va a ser por un corto de tiempo. Ya hay un tiempo definido, establecido, en la cual esto va a durar. No va a ser para siempre. Y sabes una cosa, Osorio, Ujú. siguiendo la línea que tú llevas, aleluya. Si la hermana Tania tiene algo que decir, me puede pedir permiso también, aleluya. Pero Tiene, lo que mira, pasa, acuérdate, tiene el micrófono apagado. ok. Em, Siguiendo la línea que tú llevas, Mm, me llama mucho la atención cuando el Señor le dice a esta iglesia, he aquí Satanás o el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ujú. que seáis probados. Me viene a mi mente, brevemente voy a tocar brevemente lo que le sucedió a Job. Ya. Dios le dio el permiso a Satanás Ujú. para que probara a Job Así es. y lo probó a la saciedad. Número uno, le quitó todo lo que él tenía. Y segundo, puso una enfermedad en la piel, que muchos estudiosos dicen que fue una sarna humana. Ujú. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que también dice la Biblia, aleluya, que en el mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén. También en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, si la mente no me falla, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Amén. O sea, Gloria a Dios. que esta iglesia estaba siendo probada, siendo atribulada, pero estaba resistiendo, Amén. resistió, aguantó. Aleluya. Mi alma te alaba. Por eso fue que el Señor, aleluya, por esa resistencia, me imagino yo, ¿verdad? Que Claro. no le encontró nada, nada en contra, sino que la felicitó, la elogió. Amén. Amén. Tania. Gloria a Dios. Interesante, interesante. Sí, bueno, yo lo que puedo aumentar de la palabra, ¿verdad? Es que en realidad Dios nos prueba. Es las mismas pruebas a veces y procesos también que nosotros pasamos como iglesia, porque muchas veces nosotros sentimos caer, desmayar, a veces sentimos que nos caemos y nos sentimos solos y tantas cosas, tantos procesos. Muchas veces nosotros como iglesia pasamos por tantas pruebas. Quizás nosotros tal vez no sintamos así de esa manera, pero he visto hermanos en la fe que, por ejemplo, pierden un hijo, pierden un padre, pierden un ser amado. Y quizás siempre, como dice el cristiano, capaz que estás pecando, capaz que estás haciendo esto, capaz que te va mal porque algo está pasando. Pero a veces, como siempre, la crítica, el juzgamiento, pero a veces no sabe lo que en realidad Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios nos ha permitido pasar por tantos procesos? Sí, Entonces, Señor. cada quien tiene diferentes procesos, pero hay procesos más puros y difíciles que otros. Y en muchas ocasiones podemos decir, yo no sé qué hubiera pasado si eso me hubiera pasado a mí. A veces Claro. pensamos que no vamos a poder, pero así como Dios probó a Job, Dios también nos prueba a nosotros porque su palabra dice que Él no nos puede dar más carga de la que nosotros no podríamos soportar. Entonces, Aleluya. cuando Dios nos da las pruebas y los procesos, es porque en realidad Él nos da la fuerza para levantarnos y si nos caemos, Él nos vuelve a levantar y te dice, párate, levántate, que tú vas a poder, tú vas a vencer Amén. y yo voy a estar contigo, aleluya. Entonces, Santo. eso, así como pasó con Job,
así pasa nuestras vidas, o sea, y Dios también nos prueba a nosotros de diferentes maneras, cada quien con su proceso, pero tenemos proceso, tenemos luchas, tenemos pruebas, aleluya. Santo. Pero muchas veces, a veces nos equivocamos también en los procesos. Nos equivocamos y vuelta Dios nos vuelve a pasar por el mismo proceso hasta que tenemos que aprender, aleluya. Y ese es nuestro Dios, nuestro Padre, que Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere el bien, aleluya. Porque no nos olvidemos que en la vida de Job habían unos detallitos que los cuales eran los hijos, pero dice que Él se humillaba por sus hijos. Pero los hijos de Job no honraban totalmente como se debería honrar a Dios. Exacto. Entonces, hay muchos procesos. ¿Y qué le decían los amigos? Se burlaban, decían los amigos, sí, algo tendrías que haber hecho. ¿Por qué Dios te está castigando? Pensaban que era un castigo, pero no sabía que cuando Dios lo levantara a Job, iba a venir una bendición mucho más grande. Ay, santo, aleluya. Claro, ¿no? Y dale, continúa. Entonces, esto es lo que Dios también siempre nos da a nosotros, porque como dice por ahí, después de la tormenta viene la calma, después de la tempestad viene la calma, ¿verdad? Entonces, esta palabra es hermosa también porque cada vez que nosotros pasamos por pruebas difíciles, procesos, en el momento nos sentimos ahogarnos, morirnos, no sé, al menos yo me siento como cuando Pedro se está huyendo en la barca en medio mar y Dios lo agarra. Amén. Porque a veces estamos así, en esas condiciones, aleluya. Entonces a veces estamos distraídos, entonces como que Dios nos dice, hey, aquí estoy. Y esos son los procesos que pasamos nosotros como cristianos. Amén, gloria a Dios. Gloria No, a Dios. es tremendo porque nuevamente nosotros utilizamos estas ilustraciones de estos personajes bíblicos para mostrar precisamente lo que estamos hablando y dialogando sobre lo que es la iglesia colectivamente, pero específicamente Esmirna, que es una iglesia sufrida, una iglesia que el Señor la halló digna de ser admirada, elogiada, porque su sufrimiento y su tribulación, muy similar a la de Job, muy similar a la de José, pues era una que reflejaba fidelidad al Señor, porque hay personas, mi amado, que sufren y enganchan los guantes. Gloria a Hay Dios. personas que no, mira, no aguantan ni un pellizcazo y ya están renegando contra Dios, pero qué bonito es una iglesia que puede pagar el precio, aguantar y tolerar. Y sobre todo, ahí está lo que vimos en Esmirna, la palabra de consuelo, no temas lo que va a pasar, dándole a entender, voy a estar contigo. Para Amén, gloria a continuar, Dios. aquí tenemos, me dejan saber si pueden ver bien el slide. Vamos a ver un poquito más sobre el significado de Esmirna. Sí, lo veo. Una iglesia que aparentemente fue fundada entre el año 64, y a través del año 313 después de Cristo. Su nombre significa mirra molida. Es conocida también, Esmirna es conocida también como la iglesia mártir. Esmirna significa molida, ¿verdad? Y se deriva Wow. de la misma raíz gramatical de la palabra mirra, una especie. Nosotros sabemos que la mirra es lo que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos, a los muertos. Sí, sí. Y que, ¿verdad? El aroma se despide cuando se muele. Que de hecho, por eso es una de las especies que le trajeron a Jesús cuando niño. Los reyes le trajeron oro, incienso y mirra, porque mirra tipificaba la muerte de Jesucristo. Gloria a Y, Dios. y porque iba a ser molido. Él iba a ser molido y al ser molido, ¿verdad? Recuerdan que eso es lo que detalla Isaías 53. Y fue molido por nuestra paz. Esto es interesante, es profundo. Pero Esmirna es la tipificación de eso mismo, de una iglesia molida, una iglesia que al ser machucada por los ataques y la tribulación del diablo,
expide de ella un aroma hermoso o sea, algo que el Señor está complacido de recibir. Mira, hay gente que no entiende eso. Entiendo que por un lado el Señor no se goza de nuestras tribulaciones y nuestro No, no. sufrimiento, Gloria a pero Dios. hay un aroma que el Señor cuando le llega a sus narices, que a él le Alma, encanta Cristo. oler, y es ese aroma de sufrimiento que pasa uno de sus hijos. Porque cuando tú lo toleras, cuando tú lo pasas, cuando tú estás experimentando eso, es que es un aroma, porque tú estás actuando como esa mirra, ¿verdad? Y esto es lo que representa esta iglesia. En Amén. Mirna, Yo quiero en decir Mirna, algo cortito. sí, sí. Algo cortito en lo que tú estabas eh, hablando sobre la mirra al Mm, principio. La mirra servía para embalsamar a los mm, cuerpos, ¿verdad? Ya muertos. Y como tú dices, la mirra expedía, si es que se dice así, un olor, una fragancia, aunque grata para nosotros, pero bastante fuerte para ciertas, ciertos animalitos ujú, que se comían el cuerpo. ya, Y la mirra era también como un repelente. un repelente para, voy a decir la palabra, para los gusanos, Ujú, para que los gusanos no se comieran el cuerpo y el cuerpo por lo menos se mantuviera intacto por un tiempo. ujú. Y por eso es que vemos, por eso es que incluso en la, en la cultura egipcia han logrado encontrar algunas momias Sí, que sí, han Amén. estado intactos y mayormente se cree por el uso de eso mismo, de la mirra. exacto. Algo que ha existido por muchos años, Sí, y se ha utilizado con el fin de preservar el cuerpo. Este, pero Esmirna también es una ciudad situada a 40 millas de Éfeso, no estaba tan lejos. Era una ciudad espléndida de rara belleza, situada en una bahía o cerca de una bahía. Se dice que estaba en la ruta directa entre India, Persia y Roma, ¿verdad? wow. Este, eso era una ciudad bastante, con bastantes recursos. Era muy conocida por las escuelas de ciencia y medicina, Wow, por mira los eso. edificios, tenía unos edificios y una estructura bien pavamentada, calles bien preparadas, bien hechas. Se encontraba también el templo de Baco, el dios del vino. Sí, Este, mira había eso. muchos judíos apóstatas que vivían allí. De ahí es que viene el conflicto que tenían en la iglesia de Esmirna, porque se colaban. Estos Sí, judíos se colaban y eran judíos apóstatas, es decir, esto puede implicar que sí eran raza judía, pero eran de estos judíos que se habían apostatado de todas las enseñanzas, incluyendo lo que era, ¿verdad? El Pentateuco, todas las prácticas, toda la ceremonia, pero sobre todo cuando la iglesia de Cristo se introduce, estos judíos vienen con el fin, obviamente, tratando de desmantelar todo y crear esta división. santo, mira La eso. iglesia de Esmirna era tenida como el lugar de nacimiento del poeta Homero. O sea, nuevamente le estoy dando datos Wow, históricos. está interesante, aleluya. Sí, un poquito de donde estaba situada Esmirna. No era que por la iglesia de Esmirna haberse formado que todo esto se dio, sino que estos son datos interesantes que rodean todo lo que tiene que ver con la iglesia de Esmirna. Sí, sí. La iglesia de Esmirna había sufrido pobreza por causa de Cristo, aunque Dios lo veía como rico, ya estas son cosas que hemos tocado. Muchos creyentes pertenecieron sin duda a los distintos gremios de trabajadores de la comunidad antes de la conversión, pero debido, ¿verdad? Aparentemente a la nueva fe cristiana,
habían perdido el derecho a esos gremios. En consecuencia, muchos habían empobrecido, perdieron propiedades, perdieron derechos de muchas cosas. Mira esto, todo por la nueva fe cristiana. Quiere decir que habían perdido muchas cosas simplemente por seguir al Señor. Hoy en día, quiero hacer este paréntesis, hoy en día son muchas personas que no quieren estar dispuestos a perder nada, nada, pero aún así quieren tener todo lo que tenga que ver con la fe cristiana. No quieren perder nada, pero al mismo tiempo quieren tenerlo todo de Dios. Y van a haber momentos, mis amados, para los que se están sintonizando, que si tú no estás dispuesto a pagar el precio de en algún momento en tu vida de que Dios pueda probarte, donde tú te quedes sin trabajo, donde tú te quedes sin esa casa que tanto te sacrificaste por obtener. Si tú no estás dispuesto, aunque sea pasar un momento de tribulación, entonces esto no es, tú no estás preparado todavía para la vida cristiana. Amén, gloria a Dios. Porque los cristianos en Esmirna, en ese lugar, comenzaron a sentir el peso del oprobio, el peso de seguir al Señor. Era un sacrificio, pero era algo que valía la pena. Sí, Señor. La oposición de los judíos hacia la vida allí, fuera particularmente, era difícil para los cristianos. Posiblemente el título oficial de la iglesia era Sinagoga del Señor o Templo del Señor. Sin embargo, por la hostilidad e incredulidad se había convertido en la sinagoga de Satanás. Y obviamente, pues eso era lo que precisamente se terminaron de convertir. Y esto es interesante porque hoy en día todo el que se opone a las cosas del Señor terminan siendo templos o sinagogas de Satanás, porque son los únicos, el enemigo es el único que se opone. Amén, gloria a Dios. Nosotros ya hemos leído este capítulo y verso. Lo que no, ¿verdad? Terminamos es en el verso, ahí mismo, en el verso 10, donde casi finalizando, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No está el mandamiento, sé fiel hasta la muerte. Yo le pregunto a la gran mayoría, ¿estamos realmente estar dispuestos a ser fiel, aunque eso cueste la vida? Esa es la pregunta. Wow. Porque la corona de vida no se nos da a nosotros simplemente porque éramos buenos. La corona de vida, es más, déjame hacer énfasis eso. La corona de vida no es otorgada por buena conducta. La corona de vida es otorgada por fidelidad. Ay, Dios mío. Si tú estás buscando una corona por buena conducta, no la busques, porque aquí nadie es bueno. Es que nadie es bueno. La Biblia dice que no hay ni uno que haga lo bueno delante de quién, del Señor, ni uno. Amén. Entonces yo no entiendo, porque hay gente que están buscando siempre algún reconocimiento por buena conducta, algún reconocimiento por buena asistencia. Está bien, eso te lo dan en el trabajo. Hay reconocimiento por el más santo. Eso te lo dan en los trabajos, te ponen, mira, el empleado del mes, el empleado de la semana, pero en las cosas del Señor aquí no hay tal reconocimiento de el mejor cristiano del año, el mejor cristiano del siglo. No, la corona de vida específicamente es una corona que se le otorga a todo el que se mantuvo fiel hasta la muerte. Amén. Yo quiero decir algo bien cortito porque... Dígame. Ahora que te escucho explicar esto muy bien explicado, yo quiero decirle a los hermanos que están aquí, que pueden estar escuchándonos, al principio de yo haberme entregado al Señor, el Señor a mí me dio una experiencia donde Él me sacó del cuerpo
aleluya, y me llevó a una parte allá en el cielo y me mostró, hermano, esto lo viví yo y esto es real. Me mostró la corona de la vida, la que él tiene para este servidor. Y yo en el sueño, yo le dije al Señor, pónmela, que me la pusiera. Y él me dijo, no, te la tienes que ganar. Eso es tremendo. Te la tienes que ganar. Ay, Sama Cándara Paquima. Y tú sabes lo que tú acabas de decir. ¿Cómo uno se gana la corona? Manteniéndose fiel. Esa es la palabra clave para todo cristiano que está peleando la buena batalla. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque el problema es que, mira, el problema es que cada vez que nosotros nos creemos que esto es cuestión de mérito, ahí es que Dios permite que nos estrellemos de boca. Por eso es que yo, mira, y la gente piensa que cuando yo digo esto, es que yo estoy de alguna manera justificando. No, Señor, es que la Biblia me dice a mí que la salvación es por gracia, no por obras. Exacto. No hay nada que yo pueda hacer para yo ganarme la salvación. Por ende, tampoco no hay nada que yo pueda hacer para ganarme esa corona, más que una sola cosa, ser fiel. Ser fiel. Eso quiere decir que si yo tropiezo y yo me levanto, yo me estoy levantando no por mi propia fuerza, yo me estoy levantando porque es un llamado de Dios y me estoy levantando porque la fidelidad hacia Dios me urge. Amén, gloria a Dios. Ay, me urge. A mí lo que me llama no es el ministerio, no es un púlpito. Lo que me llama a mí, yo siento la gloria de Dios. Ay, lo que me llama a mí para seguir la carrera no es que yo llegue empate con mi hermano. Y no es que yo llegue más rápido, es que yo continúe la carrera, no importando lo que se me presente en el camino. Aleluya, eso es. Y la iglesia de Esmirna sabía eso. Señor, tropezaremos. Señor, tendremos tribulación. Señor, seremos perseguidos. Señor, seremos atacados. Pero yo me hallaré fiel. Aleluya. Y la corona de vida se gana por fidelidad, no por ser bueno. No porque tú no eres una persona que nunca caíste en adulterio, en fornicación, en pornografía, en lujuria, en mentira, en fraude. No. Tú puedes ser la Madre Teresa 500,000 veces. Aleluya. Oh, siento la presencia. Y con todo y eso perderte esa corona. Eso es. Ay. Porque si tú eres de las personas que de cada rato sientes gloria el domingo y ya el lunes tú quieres enganchar guantes, tú tienes un problema de fidelidad. Mi hermano. Tú tienes un problema de fidelidad, si no es de salud mental. Dios mío. Tú tienes un problema de fidelidad. Porque a mí el diablo me puede hartar a galletas, y perdone la expresión. Sí, sí. Pero como yo conozco lo que Dios está exigiendo de mí, aguanta, no temas, sé fiel. Mire, mi hermano, uno se mantiene en eso, en esas palabras. Por eso que después él dice en el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, el que venciere. Mira esto, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Esto no es al que venciera al hermano que le está haciendo competencia. No, porque tu guerra no es con tu hermano. Aleluya. Al que venciere los obstáculos, al que venciere los ataques del enemigo, al que venciere la tribulación, al que venciere, al que venza, y de hecho, esto es importante, mira lo que él está sugiriendo aquí, al que venciere, es como que nos está dejando esto a la opción nuestra. Sí, sí. Y esto yo entiendo que nosotros por costumbre decimos, no, es que tenemos el espíritu del que venció. Sí, es verdad. Tenemos el espíritu del que venció, Jesucristo. Pero con todo y eso, se nos demanda a nosotros ser vencedores. Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que poner ese hombre y esa mujer victoriosa en acción. Aleluya. ¿Me entiendes?
sea, si tú te levantas, por ejemplo, ¿qué pasó en el caso de David? Cuando enfrentó a Goliat, Ujú. él venció, el pensamiento fue lo que venció a Goliat. La idea venció a Goliat. No, fue No. David que sabía quién era Dios y dijo, espérate. Mira, él se levantó, se hizo así en las mangas y dijo, espérate un momento, Exacto. espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Espérate. Aleluya. Al Dios que yo le sirvo es más grande que él, número uno. Número dos, al Dios que yo le sirvo me va a dar a mí el poder para derrotarlo a él. Amén. ¿Quién se Amén. cree que es este incircunciso? Que se atreve a venir a levantarse con la gente de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cuando David se propuso hacerle frente al enemigo, Dios le dio la victoria. Pero no te creas que Dios te va a dar la victoria para tú vencer el mal, para tú vencer al enemigo y vencer todo lo que te está atacando. Tú acostado en la cama. Ah, No, tú Señor tienes que amado. ejercer, tú Aleluya. tienes que pararte y firme y decirle, se acabó. ¿Qué se acabó? Se te acabó el abuso. El Ah, ¿en qué relajo. sentido? Bueno, en que tú no vas a seguir engañándome, tú no me vas a seguir amedrentando, tú no me vas a seguir a mí metiendo cosas en mi cabeza. Se acabó. En el nombre de Jesús te ato, en el nombre de Jesús te echo fuera. O sea, es vencer, pero tú tienes que hacer tu parte. Y la iglesia de Esmirna estaba haciendo su parte, estaba venciendo. ¿En qué manera? En que estaba delatando a los falsos judíos. Y decía, ustedes son unos falsos, ustedes no son de Dios. Amén. Ustedes no van a entrar aquí a nuestra iglesia, a nuestro círculo, a nuestra familia espiritual, a tratar de destruir esto. Esto hay que pelearlo. Y ellos tenían, ¿verdad? La dicha de que el Señor estaba con ellos. So, vamos un poquito más detalle. Como en la manera, en el verso 8, como se me fue ahí el hermano Martín. En el verso 8, donde él se presenta diciendo, yo soy el primero y el postrero. Y vemos que Cristo es el de siempre. Esto lo vemos según Hebreos 13:8, donde habla, ¿verdad? En ese sentido de primero ser destinado desde la eternidad, que esto fue lo que yo expliqué al principio. Y a una muerte violenta, según Primera de Pedro 1, verso 20. Y él es el último que quedará en pie cuando todos sus enemigos, todos, ¿verdad?, hayan sido puestos debajo de sus pies. Salmo 110, verso 1 y Primera de Corintios 15, del 25 al 28. O sea, eso aquí está, en la manera que él estaba diciendo es que yo soy el único. Antes de mí no hubo nadie y después de mí no habrá ninguno. Y está hablando de una eternidad para que la iglesia sepa que no le está hablando cualquier persona. Quien establece la iglesia es eterno, es poderoso, venció la muerte. De hecho, es el primogénito. Le llaman el primogénito porque es el primero en vencer la muerte, el primero en confrontar al diablo según, ¿verdad? La teología en cuanto a lo que se estudia de Cristo y dónde estuvo él en esos días que estuvo, ¿verdad?, muerto, quien le hizo frente al diablo. Y según la teología cristiana, le quitó las llaves de la muerte al diablo, donde ya no tiene potestad sobre la muerte. Amén. Gloria a Dios. Luego se refiere al que estuvo muerto y vivió. Cristo se describe así para causar confianza o provocar más bien una confianza en la iglesia que es amenazada con el sufrimiento y la muerte. Es decir, el cristiano debe siempre de recordar, ¿verdad?, quién es Cristo en cuanto a su vida, ministerio, muerte y resurrección. Porque es en base de eso que usted y yo vamos a poder hallar siempre una fuerza, una confianza de saber de que
Cristo murió, pero venció la muerte y de igual manera nosotros vamos a poder también vencer. Gloria a ¿Algún Dios. comentario? Aleluya. ¿Algún comentario, Tania? No, muy interesante. O sea, sí, esto nos relata la muerte de Cristo en la cruz. O sea, es un gran ejemplo porque prácticamente Dios también nos pone a nosotros ser vencedores. Y como dice en su palabra, no temas ni desmayes porque Él siempre estará con nosotros. Y entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso relata que en su muerte Él venció a Satanás, que Jehová lo reprende en esta hora. Entonces, y por más guerras y procesos y luchas que tengamos, pues tenemos que ser vencedores para ganarnos esa corona de vida, ¿verdad? Y muy, muy bonito porque uno aprende bastante con toda la palabra que Dios en realidad a veces quiere que nosotros tengamos conocimiento de todo esto, porque a veces sentimos rendirnos y Dios nos pone como vencedores y si Él dice que tenemos que ser como los vencedores, pues Él sabe que vamos a poder ser más que vencedores. Amén. Claro que sí. Y cuando habla de vivió, está hablando, está señalando ¿verdad? La resurrección de Cristo es una victoria. O sea, morir se puede ver como una derrota y se vio como una derrota Amén. ante los ojos de los enemigos, ante los ojos del diablo, pero al vivir, esto muestra una victoria. ¿Me entiendes? Esto señala y habla de la resurrección en 2 Timoteo capítulo 2, verso 8 como una victoria. Amén, gloria a Dios. Y por eso que también dice ahí en el que el enemigo está bajo nuestros pies. Ujú. ¿Por qué? Porque Él murió, nos dio esa victoria, aleluya. Así es. Vemos aquí en el verso 9. Yo conozco tu tribulación. Tribulación viene del griego tilipsis, que sí habla de presión. O sea, ¿cuántos cristianos andan en presión? Cuando usted siente presión o opresión, estás básicamente experimentando tilipsis, tribulación. Número uno, como la presión sobre las uvas cuando son pisadas en él dan un resultado positivo, es decir, vino. Vino. Como único el vino puede ser producido es si las uvas son que pisoteadas, machacadas, si pasan por un tipo de presión, tribulación, es decir, Triturador. exacto. O sea, lo mismo es con la aceituna. El aceite de oliva no puede producirse si la aceituna no es prensada. De ahí, Procesada. incluso de Getsemaní significa prensa de olivo. Aleluya. Por eso es que Jesús escogió ese lugar continuamente para orar. Porque ese lugar él se familiarizaba como él, siendo la aceituna, que era oprimida o machacada para que lo que fluyera de él fuera ese aceite de vida, ese aceite de unción, ese aceite del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Por lo tanto, el Señor estaba diciéndole aquí a la iglesia de Mirna, yo conozco tu telipsis, tu presión, está siendo pisada, pero tu resultado va a ser positivo porque de ti va a Amén. emanar vino, va a emanar aceite, algo que señala, ¿verdad? El producto terminado de cuando tú estás bajo esa presión. Así que, mi amado hermano, cuando usted es pisado, pisoteado, machacado, el resultado de eso no va a ser dolor, no va a ser aflicción, no va a ser agonía, va a ser el producto oficial, el gozo, la victoria, el júbilo. Yo siento la gloria. Y a Número Dios. dos, la presión sobre el grano bajo la piedra de molino. Esto da un resultado de masa. Cuando el grano es molido, lo que sale de ahí es masa. Amén. Nuevamente, esta es la misma aplicación que le quiero dar a cualquiera que está siendo pasado por la piedra de molino. No te preocupes, porque recuerda, la señal o la evidencia de
tu tribulación es que tú estás preparado para dar un producto mejor. Es más, hay personas que necesitan ser pisoteados y machacados. Amén. Porque en ocasiones lo que está impidiendo que tú puedas dar resultado de vino y de masa es que tú te resistes. Y la resistencia no es bueno, es un pecado. Cuando usted y yo nos resistimos a ser moldeados, cuando usted y yo nos resistimos a ser, ¿verdad? Ser creado a la imagen del Señor, es una forma de pecar contra Dios. Porque la resistencia no es buena. Y usted no puede crecer si usted se resiste. Número 3. Así la tribulación, que es una presión sobre el cristiano, da un resultado positivo. Cuando usted es atribulado, cuando usted está bajo una presión, usted tiene que ver el resultado positivo que hay detrás. Usted no puede ver todo el tiempo que está perdiendo. Usted no puede ver todo el tiempo que está sufriendo. Usted no puede ver todo el tiempo que usted está en agonía, que usted está, o sea, usted tiene que comenzar a ver más allá. Y usted tiene que darse de cuenta que Dios es el que tiene la mano puesta sobre tu vida porque quiere sacar algo bueno de ti. Amén, gloria a Dios. Ahora, hay 3 problemas específicos que sufrieron, obviamente, los santos y los hermanos de la iglesia de Esmirna. Número 1, sufrieron lo que se llama la pobreza material. Segundo, la blasfemia de los judíos carnales. Y tercero, el encarcelamiento, que nuevamente todo esto ya lo hemos hablado. Pero estos eran los 3 problemas, o si se puede saber, si es lo que ellos consideraban problemas. Era que pues tenían esa pobreza material, no tenían realmente, y claro, y mucho, esto, mira, esto lo podemos familiarizar mucho con las iglesias de estos tiempos. Hay iglesias, y yo lo he escuchado mucho, y fíjate, quiero aprovechar este momento para aclarar esto. No es ideal que una iglesia se una a una organización, a un concilio, simplemente porque piensa que va a poder resolver la pobreza material que tiene. Ese sería el acercamiento equivocado. Porque muy a menudo yo me doy con iglesias que quieren formar parte de la organización o del movimiento, pero es porque mayormente están buscando resolver alguna decadencia. Y si fuera así, la iglesia de Esmirna se hubiese unido a una organización que la ayudara. Pero la pobreza material era necesario para que Esmirna entendiera que era rica sin darse de cuenta. Amén. Porque tenía lo que otras iglesias tal vez no tenían. Amén, amén. Habían iglesias que tenían losas muy, muy costosas, templos de lujos que cuando tú entrabas tú pensabas que tú estabas en el cielo. De hecho, todavía hay un montón de iglesias aquí, cátedras de católicas, que tú entras y tú juras que tú llegaste al cielo. Porque desde que tú entras, todo es bañado en oro o enchapado en oro. Están los querubines que vuelan por los cielos y todo, una cosa increíble. Amén. Pero esa iglesia, y nuevamente lo que estamos apreciando es estructura, material, que era lo que estaba experimentando Esmirna. Tenía una pobreza material. Posiblemente lo que podemos llegar a la conclusión era que en cuanto a templo, lo que tenían era una cajita de fósforo. Aleluya. El techo a lo mejor estaba hecho de penca. Pero el Señor le dijo, para la gente, ustedes carecen de pobreza material, pero para mí, ustedes son ricos. Gloria a Dios. Lo segundo era que tenían que lidiar con un montón de judíos blasfemos y carnales que venían disfrazados diciendo, mira, somos judíos, somos de la descendencia de
de Abraham, Isaac y de Jacob, y esto y aquello, lo otro, pero eran blasfemos. Estaban torcidos, estaban virados, eran apóstatas y tenían que Amén. lidiar con ellos. ¿Me entiendes? Tenían que lidiar con ellos porque esto eran personas que venían con una apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella misma, como dice en la epístola de Pedro. O sea, eso tenemos que entender que también por encima de la pobreza material, que teníamos que lidiar con unos apóstatas que sabrá Dios si estaban intentando quitarle lo poquito que tenía la iglesia de Esmirna. Gloria a Dios. Y por último, la persecución de ser encarcelado, amenazado con ser exiliado o expulsado de la ciudad, simplemente por formar parte, ¿verdad?, de su nueva fe cristiana. Y Amén. posiblemente, ¿verdad?, acusados, ¿verdad?, de cosas ¿verdad?, que no eran ciertos. Posiblemente, recuerden que una de las cosas que acusaron a Jesucristo fue de sedición. A Jesucristo lo acusaron de sedición. Sedición es tú causar una revuelta en contra del gobierno del imperio que existía en ese entonces, que era Roma. Solo lo acusaron de sedición, de querer levantar algún tipo ¿verdad? De una guerra civil para destronar al imperio. Entonces, en estos tiempos todavía existía esa creencia de que los cristianos que se levantaban iban a ser cristianos que iban a hacer grandes huelgas o protestas y se iban a virar en contra del gobierno, y sabrá Dios si por eso también estaban sufriendo el encarcelamiento o la amenaza de eso. Pero el Señor le avisó y le dijo que no se preocuparan, que no tuvieran miedo. En cuanto a la palabra pobreza, viene del griego toquean, que habla de suma pobreza. Léeme, Tania, lee Lucas 16:20. Sí, vamos a en Lucas 16:20. Dice, aquí el mendigo. Parece que la pobreza resultó de la persecución. Posiblemente profesar su fe cristiana eran los despidos del trabajo. Con la pobreza venía el hambre y con frecuencia la persecución y la muerte. Okay. Sí, pero léeme, búscate Lucas 16:20 en tu Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Sí, sí, lo que pasa es que yo puse la explicación, lo que quise explicar de 16:20, pero quiero que me lea el Lucas 16:20. El hermano Martín se me fue. Es que se desconectó. Ay, no. Ya. Ok. Dice Lucas 16:20, dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Amén. Y aquí es donde yo trato de explicar ese verso ahí, y es que hay una creencia de que en particular en este mendigo se dice que la pobreza de él y eventualmente, ¿verdad?, de caer enfermo se debió a una persecución que posiblemente fue resultado de su fe cristiana. ¿Y qué pasa? Que en esos tiempos, cuando, incluso y todavía hay algunas partes en algunas partes del mundo, que si tú delatas que tú eres cristiano, tú puedes ser perseguido de alguna manera. Te pueden tratar mal en el trabajo, puede haber algún tipo de discriminación, algún trato mal, y tú lo vas a percibir, lo vas a sentir. Claro, puede ser que no específicamente así, por lo menos aquí en Estados Unidos todavía se ve algo así,
y lo vas a ver sutil, pero no directamente como tal, no necesariamente. Pero en ese entonces no habían esos derechos y esas protecciones que hay hoy en día, tanto al ciudadano como al empleado. En esos tiempos se creía que este mendigo, su pobreza y su condición se debió a que fue despedido una vez que se conoció su fe cristiana. Y entonces, ¿qué pasa? Que junto con la pobreza vienen muchas cosas, el hambre, ¿verdad? La enfermedad y obviamente la persecución y la muerte. Entonces, eh, Serio. que, quería ilustrar eso porque era interesante, ¿verdad? Porque constantemente cuando nosotros leemos esa porción bíblica del mendigo, inmediatamente pensamos que esto fue a lo mejor una persona que desde el principio era pobre, desde el principio era mendigo, desde el principio era una persona enferma, pero hay mucha historia para indicar que esto pudo haber sido provocado por causa de su fe cristiana. Ahora, usted diría, sí, pero ¿cómo tú sabes que el mendigo era cristiano? Bueno, porque la Biblia dice que cuando murió fue a descansar en el seno de Abraham, no fue al infierno. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tú no alcanzas el seno de Abraham nuevamente, simplemente porque te cogieron lástima. Aquí no hay ninguna indicación de que él fue al seno de Abraham porque el Señor le cogió lástima porque era pobre, un mendigo y porque estaba lleno de llagas, porque hay muchos llagosos y mendigos y pobres que están en el infierno porque no había ninguna fe en el Señor. Porque nuevamente aquí no nos salva nuestra condición, lo que nos salva es nuestra profesión al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Que la pobreza en ocasiones es indicativo de algún tipo de persecución, algún tipo de resultado. Lee también, léeme ahí Mateo 19:29. Dice Mateo 19:29. Ujú. Dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. O sea, nuevamente, y claro, esto no es cuando él implica aquí que cualquiera que haya dejado, esto no es un mero abandono de las cosas. Esto está hablando específicamente cuando tú dejas atrás estas cosas o relaciones por causa del reino. Amén, Es aleluya. por causa del reino, no es por irte a aventurar, Gloria a no es Dios. porque te hartaste o te cansaste de la vida que llevaba. No, Gloria a Dios. tiene que ser por la causa del Señor. Tiene que ser algo dirigido, tiene que haber un propósito. Y el Señor afirma, lo que está implicando aquí es lo siguiente. Puede haber una decadencia en lo material cuando tú te propones a buscar de Dios. Amén. Sí lo puede haber. Tú puedes terminar perdiendo todo por causa del Señor, pero el Señor te dice, aunque eso se vea como pobreza o como que tú estás en crisis, yo te voy a prometer que tú vas a heredar no tan solamente 100 veces más lo que perdiste, pero también vas a heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje en Mirna, entonces, que estaba claro. Tú eres pobre ante los ojos de la gente que lo perciben de esta manera, porque tú no tienes nada, has perdido todo. Es más, me imagino el diablo diciéndole, mira, tú sirviéndole al Señor y para eso, mira, tú has perdido todo, tú no tienes nada, tú no vales nada. Y tú quieres seguir, Amén. y tú quieres seguir sirviéndole al Señor. Sí, sí, ¿sabe por qué? Porque el Señor me ha prometido que en cualquier momento voy a recibir mucho más en esta vida, pero no tan solamente eso, me va a recompensar en la futura. La vida eterna, aleluya. Esa es la que vale. Amén.
Vamos a continuar aquí. La blasfemia de los judíos. Y le estoy pasando rápido a los versos porque lo hemos discutido ya. Pero a la blasfemia de los judíos. La palabra blasfemia viene del griego blasfemian, que habla de injuriar o calumniar. Ahora, interesante es que Pablo fue también un blasfemo. Esto lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13, donde él mismo está detallando lo que él era antes. La acusación precisa presentada por estos judíos no es indicada, es decir, no habla claro y no detalla qué era lo que ellos estaban haciendo que los constituía a ellos blasfemos. Pero podemos asumir por lo menos tres cosas. Número uno, que eran a lo mejor blasfemos en cuanto a la palabra de Dios. Segundo, eran blasfemos en cuanto a Cristo mismo. O tercero, que eran blasfemos en cuanto a la obra del Espíritu Santo, que es mucho más peligroso. Amén. Pero no está detallado, o no podemos llegar a ninguna conclusión de ver que eran, pero lo importante es que la Biblia dice que eran blasfemos, eran unos apóstatas. La palabra apóstata es una persona que decayó. Quiere decir que en una ocasión creyeron, pero de momento decayeron, cayeron de la fe, cayeron de aquello en la cual en una ocasión creyeron. Estas eran las características de estos judíos en Esmirna. Número uno, estos judíos, déjame mover un poquito esto para acá arriba. Estos judíos eran muy agresivos en sus ataques contra la iglesia del Señor. Esto podemos ver algunos ejemplos en Hechos capítulo 13, verso 50, 14, verso 2, 5, 19 y el capítulo 24 del 1 al 9. Te voy a pedir, Tania, que por lo menos vea a Hechos capítulo 13 y léeme el verso 50. Ya tenía Timoteo. Es que lo que quiero es que queremos repasar, aunque sea, tenemos unos cuantos minutos antes de terminar, para ver qué nos dice la palabra en términos de algunos de estos judíos que eran agresivos. Hechos capítulo 13, verso 50. Y pueden anotar, mis amados, mientras van, ¿verdad? Viendo. Amén, gloria a Dios. Dice Hechos 13:50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de las ciudades y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, eran agresivos y podemos seguir leyendo de cómo estos tipos de judíos eran bien agresivos, eran bien buenos. Es que no hace falta ni seguir viendo más porque cómo trataron a Jesús y eran judíos. Dice en el 51, dice, y ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron al Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Porque mientras más, bueno, en aquel entonces era fácil gozarse cuando había persecución y tribulación. Y uno decía, qué bueno, me están atacando. Esto es señal de que, ¿verdad? Somos dignos, pero hoy en día no. Hoy en día esto está terrible. Hoy en día si te atacan, olvídate, hacen podcast y todo. Y nos matamos por todas las redes sociales. Esto es increíble. Hoy en día la gente no quiere aguantar persecución. Y no debe de ser de esa manera. La respuesta o la actitud de nosotros debe de ser una que, que nos regocijemos en la manera en que nos tratan. Número dos, no seguían las enseñanzas de Moisés en realidad. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 2, versos 28 al 29, donde ahí habían judíos que no en realidad eran judíos, pero no eran personas que seguían la ley de Moisés. Y recuerden que aunque la ley de Moisés, el mismo Cristo no vino a abrogarla, no obstante,
vino a darle un significado, pero con la intención de que el que creyera en Cristo ya no era sujeto a la ley, pero la ley es existente todavía, tiene validez. Por eso que él dice, Jesús hizo mucha comparanza. Por ejemplo, cuando el joven rico le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues él le dice, pues tú conoces la ley, ¿qué dice la ley? O sea, no matarás, no adulterarás y esto. Y él le dice, yo he cumplido eso desde mi juventud. Y el Señor le dijo, estás perfecto, o sea, tú no te falta mucho. Y dice, pero una sola cosa te falta. Y lo que le faltaba tenía que ver con aquello que tenía atado su corazón, que era obviamente las riquezas. So queda claro que la ley es importante porque de ahí es que viene todo lo que se concierne, lo que Dios tiene para el hombre y cómo el hombre va a responder en obediencia a esa ley. Pero también está la gracia y la salvación que viene por Cristo, que nos hace libre de las demandas de esa ley, porque lo que esa ley demanda es obediencia y si tú no obedeces es muerte. Pero Cristo, al tú recibirlo a él, te hace libre verdad, de la sentencia de muerte que demandaba la ley. Y ahora tú eres capaz de no tan solamente entender la ley en su totalidad, pero tú ahora decir, Señor, tú has pagado el precio por mí. Ahora lo que me resta es simplemente obedecerte a ti y seguirte. Amén. Tercero, no eran judíos espirituales. Esto ya lo sabemos y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 6, verso Amén. 15 o Filipenses capítulo 3, verso 3. Léeme, busca en Filipenses 3:3. Filipenses. 3:3. Ok. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. So, o sea, esto obviamente una alusión claramente a los que obviamente no vivían según, ¿verdad? Lo que se esperaba de ellos, si realmente se declaraban judíos o, ¿verdad? Cristianos. Y era vivir según el Espíritu. Amén. Y porque se vivía mucho en la carne, esto también lo vemos en Gálatas capítulo 6 descrito. So, la tribulación de estos cristianos, vemos que los 10 días simboliza un tiempo relativamente corto, que es lo que hablé al principio. Aunque iban a sufrir por su fe, esto iba a ser por un tiempo corto. Y después del sufrimiento iban a ser victoriosos. Por eso es importante que usted no se enfoque mucho en los tiempos. Amén. Porque hay gente que rápido piensan, llevo tanto tiempo en esta prueba. Enfocarse en el tiempo que llevas tú sufriendo es lo peor que puedes hacer. Tienes que pensar, ¿verdad? Proyectándote a que eventualmente va a haber una salida, porque en la Biblia dice, en Primera de Corintios capítulo 10, habla de que Dios, no hay prueba que nos ha sobrevenido que no es humana, o sea, que no vaya a ser humana, sino que Dios tiene también la salida para cada prueba, para cada batalla. Hay una puerta, hay una salida, es simplemente mantenerse. Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos. Vemos ahí en 1 Corintios 10:13. El gran reto, ya estamos terminando. El gran reto es ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte es un reto. Todo esto significa lo siguiente. Significa persistir en venir a ser fieles, ser fiel incluso hasta el punto de morir. Esto requiere, mi amado, que usted realmente se enfoque. Enfocarte en que
llamado es ser fiel hasta lo último. ¿Quieres comentar algo, Tania? Este, bueno, esto también nos enseña la vida de Pablo. Podríamos ponerlo como ejemplo a Pablo, que él fue fiel hasta la muerte, como Pedro. Y esto es lo que, por eso fueron hombres que fueron sacrificados prácticamente y fueron fiel hasta la muerte. Y Dios nos ha dado un ejemplo de cada uno de ellos, que muchos dirían, en la actualidad yo no podría. Aleluya. Así es. De hecho, hay ciertas partes y países que donde están los cristianos los buscan para matarlos, son sacrificados. Entonces, pues ese es el ejemplo que Dios nos da de ese gran reto que nosotros tenemos que cumplir, ser fiel hasta la muerte, sea la condición que sea. Porque de hecho de eso nos habla de la corona de vida, de esa fidelidad, aleluya. Hay gente, y voy a decir esto, claro, respetando los numerosos ministerios que realmente hay que están siendo levantados por Dios, pero nosotros estamos viendo una explosión de ministerios que realmente no están preparados para un momento dado en que Dios los quiera probar. Estamos viendo como el poscón, cuando tú lo pones en microondas, que de momento empiezan a brotar todas esas palomitas y empiezan a abrirse y se empieza a llenar la bolsa. Y la gente está confundiendo eso con una gran cosecha. Eso no es ninguna cosecha ninguna, solo una cosecha de par de sinvergüenza y de charlatanes que se están autollamando a un ministerio, a un campo que nadie los ha llamado. ¿Y qué está pasando esto? Que cuando viene la prueba, ahí es que se sabe quiénes son los que realmente fueron llamados. Amén. Porque muchos hoy en día se están llamando por la internet, ellos mismos se llaman, el mismo Facebook los cataloga profeta, apóstol, pastor, lo que sea. Pero cuando ese pastorcito y ese profeta y ese maestro son probados por Dios, se van a dar de momento, ya no hay internet, de momento ya no están por las redes sociales. ¿Por qué? Porque no entendieron que esto es la fidelidad, el llamado a ser fiel hasta la muerte. No todo el mundo es capaz de poder cumplirlo, porque es demasiado, es muy fuerte, es muy comprometedor. Significa que tú tienes que realmente olvidarte de ti mismo. Porque hoy en día lo que es farándula, hoy en día es lo que es emocionalismo, hoy en día es lo que es el exhibicionismo. La gente se quiere exhibir y no quieren sufrir. Así cualquiera. Yo estoy seguro que la iglesia de mí no hubiese dado cualquier cosa por vivir un evangelio fácil, como hoy en día se está viviendo. Así es que esa es la dificultad que nosotros tenemos que soportar, porque van a venir los procesos, las pruebas, los enfrentamientos, las persecuciones, el amedrentamiento. Va a venir a todo cristiano, pero uno tiene que resistir como cristiano. Y para el inconverso le es fácil decir, porque a veces uno como ser humano, uno falla. Uno como ser humano, uno también, o sea, uno siente desmayar, uno se cansa, pero muchas veces nos olvidamos que de hecho nosotros ser cristianos, o sea, tenemos también nuestras debilidades, o sea, el camino es largo y uno en momentos se cansa, pero viene Dios y lo levanta uno, ¿verdad? Entonces, no es fácil para nosotros los cristianos este camino, pero nosotros lo seguimos el camino sabiendo que Dios nos va a hacer prevalecer, que Dios nos va a dar esa victoria, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y hay que seguir, hay que seguir. El otro punto de lo que es ser fiel hasta la muerte es que hay que estar dispuesto a morir por las convicciones si fuera necesario.
Amén. O sea, no dejar que ni nadie te desanime en el servicio hacia Dios. Y hoy en día hay muy poca gente que están dispuestos a morir en las rayas por sus convicciones. Y cuando yo hablo de convicciones, mi hermano, yo no estoy hablando de dogmas que no tienen nada que ver, que no salvan ni condenan. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de ropa, ni vestimenta, ni nada de eso. Porque a última hora hay gente, mira, hay mujeres con pelo largo, con falda larga, pero también tienen la lengua larga. Son unas chismosas, unas endiabladas hasta las teletas. A mí no me venga a hablar de apariencia. Lo mismo también es con el hombre. Mucha corbata, mucho chalina, muchos zapatos de Stacy Adams, pero tú los ves, mi amado, que por dentro están llenos, bueno, llenos no, están vacíos. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de la dogma, porque hoy en día quieren poner dogma como doctrina y quieren establecer no, que esto es nuestras convicciones. No, 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 yo no estoy, de esto no se trata. Cuando hablamos de convicciones, estamos hablando de que nadie te mueva de tu fe, que nadie te mueva de lo que tú has creído, de lo que tú has experimentado. O sea, que nadie te mueva de esa forma de pensar. Aleluya. Sea, que eso que tú conociste, que eso que en lo que se te reveló y se te manifestó que fue Cristo, que eso, que nadie te mueva de tus convicciones. Así como Pablo, que no permitió que las amenazas, las persecuciones, el encarcelamiento, las numerosas compadeciencias delante de reyes, eso no lo intimidó ni lo movió de su forma de pensar. Él creyó y en eso se quedó hasta su muerte. Amén. Entonces, Gloria. el llamado de Esmirna, que es el llamado que el Señor nos hace a nosotros también, es que tú estés dispuesto a morir por tus convicciones, no importando lo que eso signifique. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Vemos que entonces la promesa es que nos dará la corona de vida. La palabra corona se traduce de la palabra griega Stefanos. Stefanos se refiere a la corona entregada como premio al vencedor, por ejemplo, como en una lucha. Esmirna era famosa por sus eventos deportivos. La corona es el premio de Dios para la vida eterna. Amén. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:8, Santiago 1:12, 1 Pedro 1:4 y capítulo 5, verso 4. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ustedes saben que la segunda muerte envuelve lo que es el lago de fuego. ¿Ok? ¿Por qué la Biblia menciona segunda muerte? Para darle a entender a ustedes que con la primera no es suficiente. Porque va a haber gente que van a sufrir la primera muerte, pero también van a sufrir la segunda. La segunda es la separación eterna de Dios para siempre. Amén. Aquel que es vencedor por ser fiel hasta la muerte no tendrá que preocuparse por la muerte segunda. Gloria a Dios. Aleluya. Porque esta es la separación eterna de Dios, es el castigo eterno, también llamado simbólicamente el lago de fuego. Apocalipsis 20, verso 6, 14 y capítulo 21, verso 8. Para culminar, ¿qué es lo que nosotros podemos entonces aplicar de lo que aprendimos, verdad? Con esto de la iglesia de Esmirna. Primero, en cuanto a Jesús, que él es el primero y el último que estuvo muerto y vivió. Que vemos que la iglesia tenía unas cualidades de ser rico espiritualmente. Como hemos venido hablando, lo material no es lo importante. Vemos también que el conflicto que tenían, que era que sufrían calumnias, persecuciones, donde vemos que a Satanás se le permite y se le permitirá en ocasiones en que puedan infligir algún tipo de sufrimiento y muerte a los creyentes, a los hijos de Dios. Uno de los consejos que vemos que se le daba en Esmirna era que no temiera, que fuera fiel hasta la muerte y la promesa de tener recompensa.
Y parte de esa promesa era que tampoco sufrirían daño de la muerte segunda. So, vemos que una de las cosas que podemos ver, obviamente, ¿verdad? De este estudio es lo interesante en cómo la iglesia de Esmirna estaba batallando, estaba peleando, estaba tratando de sobrellevar, ¿verdad? Los conflictos, la tribulación. Y eso, en cambio, lo que los estaba haciendo era vencedor ante los ojos del Señor. Los estaba viendo a ellos, los estaba ubicando a ellos en un plano de ser dignos y elogiados por su esfuerzo, por su lucha, por su constancia, su perseverancia, su firmeza, su fidelidad, señores. Aleluya. Lo que usted y yo tenemos que hacer, mis amados, para terminar, y le doy la palabra también a mi esposa para que ella también comende. Es que usted tiene que entender, mi amado, usted no está aquí en esta tierra, especialmente si usted respondió al llamado del Señor. Usted ya no es, usted no vino a ser un pavo real, usted no vino aquí a fomentar esta idea de que usted puede vivir una vida lujosa, sin persecución, sin problema ninguno, porque eso es otra cosa. Aparentemente, un cristiano que sufre constantemente o que está en batalla constantemente, parece que la suposición es no está orando, tal vez hay un pecado oculto que no ha confesado, tal vez es un desobediente. No, señores, usted tiene que entender que el cristiano verdadero se va a conocer por no meramente por las pruebas que le vienen, sino por la calidad de persona que es en medio de esas pruebas, que es una Amén. persona que no reniega, que sino que la resiste, la soporta hasta el final, porque entiende y comprende, Señor, si a esto es lo que tú me has llamado, pues entonces a esto es lo que yo tengo que tratar de mordiarme y ser. Y que eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Tania. Gloria a Dios. O sea, eh, Dios nos está llamando a ser mejor persona, como yo dije hace un tiempo atrás. O sea, Dios, hay personas que dicen que el mundo tiene que cambiar. No, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Aleluya. Nosotros porque Dios nos ha mandado con unos dones y con un llamamiento que cada uno de nosotros nos da impresionablemente. ¿Por qué? Porque imagínate, cuando nosotros estuvimos en el infierno, Dios de ahí nos sacó. Ujú. Dios nos sacó del infierno, aleluya. Y tenemos que ser perseverantes. Eso es lo que Dios quiere, que arreglamos nuestras vidas, que cada día nosotros podamos crecer y madurar más y seguir el camino que en realidad Él quiere y que hagamos la voluntad de Él, no muchas veces como nosotros queremos, porque muchas veces nosotros como cristianos queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos llamarnos de todos los títulos, por habidos y por haber. Queremos tener la mejor iglesia, queremos tener el mundo entero en la iglesia. Pero a veces, muchas veces, ¿cómo están nuestras vidas? Amén. ¿Cómo están nuestros corazones ante las personas? Y como hablábamos la semana anterior, o sea, ya en la iglesia ha entrado la liberación, el libertinaje, porque no todos son los llamados, no todos los pastores están asignados a ese llamado. ¿Ya? Y como vuelvo, digo, y lo dijiste, ¿no? De verdad que hoy en la actualidad se están viendo muchas cosas en las iglesias. Hay iglesias incluso, de hecho, que he visto últimamente que las iglesias ya no son unos altares, donde antes el altar era un respeto. El altar, que uno tenía un gran respeto al altar. Ahora los altares son tipo discotecas. Los altares ahora son donde hoy en día los altares se han vuelto donde se ensaya de todo. Ujú. Entonces, Lamentablemente. todo esto ha afectado a la vida de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque
como lo dijo Gigi Ávila, y la culpa son de los pastores, porque permitieron que el libertinaje entrara a las iglesias. Pero en medio de todas las cosas, nosotros como cristianos, nosotros sabemos a dónde vamos a permanecer, para dónde vamos a caminar, porque como dice su palabra, no abran bien sus ojos y no miren que muchos los engañan, porque vendrán muchos a engañarlos, vendrán muchos en mi nombre, pero son falsos. Entonces, hoy es en el tiempo y estamos en días de peligro, estamos en el día que estamos prácticamente en persecución por Satanás. Aleluya. Entonces, estamos en unos tiempos que nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. Sabemos que tenemos que saber lo que escuchamos, para dónde caminamos y qué es lo que queremos. Y bajo esta palabra es que Dios nos habla bien claro a dónde tenemos que ir y cuáles son las persecuciones que tenemos que aguantar como cristianos, pero no nos tenemos que olvidar que Él nos tiene una corona y que estamos en victoria con Él a pesar de todas las cosas. Así es. Amén. Poderoso. Sí, pero es mantener siempre el enfoque, que yo creo que es lo más que se nos ha perdido en estos últimos tiempos. Pero nada, estamos contentos de que nosotros estamos llevando con claridad este estudio con el fin de eso mismo, de que nosotros, los pocos que puedan entender cuál es el propósito de nosotros estar aquí en la tierra, es que nosotros podamos ejercer el llamado del Señor, pero entendiendo que tenemos que separarnos de todo lo demás. Gloria a Dios. Y el cristiano se separa por lo que representa, por lo que está dispuesto a pagar como precio por causa del Señor. Entonces eso queda claro a través de la Biblia. Vemos que esa fue la vida de Jesús, eso fue su enseñanza, y eso era lo que en ocasiones muy pocos estaban puestos a hacer. Por eso es que vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 6, del 60 en adelante, vemos que un montón comenzaron a abandonar a Jesús, porque su enseñanza era muy fuerte, lo que le estaba hablando no lo entendían. Y el mismo Pedro dijo, Señor, se están yendo, y él le dice, ¿tú te quieres ir también? Aleluya. O sea, y él dijo, bueno, Señor, ¿para dónde yo voy a ir si tú eres el que tiene la palabra de vida? O sea, esto es lo que me conviene a mí. Y entonces esa es la actitud, ¿verdad? Que se observó en Esmirna, y es la actitud que debe de haber en nosotros. Así que, nada, Aleluya. Dios lo bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía, mis amados. Hasta aquí el estudio de este día. Nuestro hermano Martín se disculpó porque tuvo problemas técnicos del wifi, pero nada, nos vemos ahí la próxima semana. Recuerden, mis amados, Dios mediante, estaremos todos los miércoles, hora PM, hora central, 7 PM, hora de la Florida y de Puerto Rico, si no me equivoco. Pero nada, estaremos aquí para la tercera parte del estudio. Yo estaré compartiendo el enlace para aquellos que quieran formar parte de esta clase. Es gratis. Pueden venir, entrar, comentamos, charlamos, nos entretenemos, pero de no ser así, nada, el mensaje, el video está publicado para el beneficio de todos aquellos que quieran escuchar, y también lo podrán ver a través de nuestra página de YouTube. Tengo ahí el enlace de nuestra página YouTube, @Pastor Osorio Rema TV. Mis amados, si ustedes nos visitan, por favor, suscríbase, denle la campanita, den un like para que así usted pueda ser notificado cada vez que subamos nuevo contenido. Así que se despide su gran amigo y hermano, el Pastor Jesús Osorio, presidente del Movimiento Pentecostés, la Hora de Dios Hoy, y también de Rema TV, y mi amada esposa que estuvo con nosotros. Bendiciones, un gusto y un placer, mis amados hermanos. El Señor me los bendiga fuertemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Aleluya. Bendiciones. Amén. Bendiciones, y también, pues, ¿verdad? También de parte de nuestro hermano Martín, que estuvo presente con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Chao, bendiciones a todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, mamá.